¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gisela López Arias y en esta oportunidad en representación del Grupo Uno, como parte de las entrevistas a profundidad, tenemos a una especialista en industrias alimentarias que quisiera por favor se presente para los fines del caso asociados a la entrevista que vamos a grabar a continuación. Hola Elena, ¿cómo estás? Gusto de tenerte Hola, conectada. hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Elena Clorinda Sánchez Sánchez, soy ingeniero alimentario de la Universidad Nacional Agraria y bueno, aquí estoy para contestar algunas preguntas. Perfecto, muchísimas gracias Elena por tu participación el día de hoy. Vamos a comenzar la interacción con una serie de preguntas relacionadas con un producto natural que estamos desarrollando para comercializar a nivel de la categoría pues, de acompañamientos o sazonadores de alimentos, ¿no? Por eso es importante que en esta oportunidad nos puedas dar tu aporte como especialista dentro de la industria alimentaria. La primera pregunta sería, ¿cuál sería el principio básico que tú consideres elemental para conseguir o lograr un vinagre de alta pureza bajo el esquema del proceso de fermentación? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta para lograr un buen producto en, en todos los procesos de todos los productos que se hiciere siempre es la calidad de la materia prima y la calidad del proceso. Si tienes una buena materia prima y esta debe estar estandarizada, que quiere decir que tienes que tener los datos del producto que necesitas y justamente acopiar ese tipo de producto porque hay variedades, hay calidades. Entonces se podrá tener un buen producto final. Y le acompaña a esto la calidad del proceso, es decir, que tiene que cumplir con varios requisitos durante todo el flujo. Ujú. Correcto. Entonces sería importante tener un buen proveedor y de alguna manera algún tipo de asesoría especializada en este tipo de procesos, ¿correcto? Como para de repente, si es que no estás dentro de ese rubro o no tienes a alguien que esté ligado directamente, tener pues una asesoría externa que nos pueda ayudar a sacar adelante el proceso como tal, ¿correcto? Así es. Es importante, por eso les digo que la materia prima esté estandarizada. Quiere decir que ustedes tienen que saber el grado de madurez con que va, tienen que saber la variedad que van a utilizar, tienen que saber el, el lugar de donde proviene porque varía las cosechas de un lugar a otro y esto influye. Eso es algo que siempre el ingeniero de planta tiene que buscarse un buen proveedor o ya eligen un proveedor que conoce las características, pero el ingeniero de planta tiene que estar empapado de estos datos, porque él también es el que califica la materia prima que va a entrar. Correcto, perfecto. Y bueno, continuando con las preguntas que tenemos asociadas a la pauta, ¿de qué elementos, de repente, hablando ya de la maquinaria o algún tipo de similar, deberíamos disponer para poner en marcha un emprendimiento basado en la producción de un vinagre natural? O sea, ¿cuál sería la recomendación, no? O sea, cómo comenzar, de ahí qué tipo de elementos tendríamos que utilizar. Bien, como es una empresa que está iniciando, eh, lo primero que siempre se tiene que tener en cuenta es la cantidad que se va a producir, primero. En base a ello, se va a tener que usar elementos y maquinarias correspondientes. Obviamente ya existen para todo tipo de capacidad de producción, ¿no? Si tú dices voy a producir, bueno, 100 toneladas, o voy a producir 50 toneladas, o voy a producir 20 toneladas, entonces los
que venden las maquinarias, los que venden los envases, los que venden todo lo que corresponde para esta producción, Ujú. se tienen que adecuar a, a la cantidad que se va a producir. Pero todos ellos siempre van a tener en cuenta el estándar del material, porque el material con que se elaboren los envases, todo ello tiene que ser de manera que no afecte el producto. Claro, que no afecte el producto final. Y básicamente dentro de tu experiencia, generalmente este tipo de productos naturales, inicialmente, ¿cómo es que se elaboran? Imagino que artesanalmente y ya luego van con el tiempo mejorando en fórmula, ya sumando temas pues en cuanto a capital y pudiendo pues obtener el tema de maquinarias, los termómetros para ver exactamente cómo es que se mide la pureza, cómo nos podrías orientar en ese sentido. Bien, cuando una empresa empieza, se empieza, como se dice, en la cocina. En la cocina. Sí, es así. En la industria alimentaria, a mí que no me mienta nadie, porque yo he hecho embutidos y empecé en la cocina. Yo he Claro. hecho carne macerada y empecé en la cocina. Yo he hecho, no sé, un ketchup y empecé en la cocina. O sea, todo se empieza en una cocina. Y entonces se empieza con lo básico. Pero lo que yo voy a probar en la cocina, de repente con mi sabor, de repente con mi, ¿cómo se dice? Con mi lengua, eso se va a mejorar en el tiempo cuando tu producción crezca, porque ya no vas a estar metiendo la boca o no vas a estar haciendo eso, porque ya las cantidades van a estar estudiadas, las cantidades ya van a ser estandarizadas y para ello eh, las máquinas ya marcarán lo que necesitas. Lo que se va a necesitar, sí, siempre, desde que eres artesanal hasta que eres un gran empresario, es que los materiales sean los adecuados. Sabemos de que el metal va a hacer variar la producción del vinagre. O sea, no Ujú, puedes tener almacenado en metal ni en acero el vinagre. Sabemos correcto. que tiene que ser envases de plásticos adecuados, transparentes, también influye la temperatura, ¿no? El lugar donde estás, porque eso va a hacer que se acelere, se retarde, se malogre tu producto, porque influye mucho el cómo la temperatura a la que se tiene que estar a temperatura ambiente cuando se esté elaborando. Entonces, tendrás pues, primero mirarás que no haga mucho sol, pero luego tendrás un termohigrómetro que te medirá la temperatura del ambiente y a cuando crezca la empresa, pues comprará los ventiladores adecuados para que se mantenga una temperatura adecuada. Claro, como Así para es. armar una pequeña planta, algo por el estilo. Ajá, Nosotros claro. estamos pensando colocarlo en un envase de vidrio. ¿Estaría bien? Sí, el vidrio es lo mejor porque aparte te va a permitir ver los cambios físicos que tiene, los cambios de coloración. Eso te va a permitir que se haga, como es algo artesanal, que se vaya haciendo eh, más o menos la evaluación visual de cuánto cantidad de aceto se ha formado, cuánto alcohol ya no hay. Y bueno, en el caso de ser artesanal, lo darán vueltas con paletas y luego lo taparán, pero luego ya cuando pase el tiempo, pues todo eso, como les digo, será con termohigrómetros, será con todo ello, pero el material de vidrio sí es el adecuado. Con elementos un poco más sofisticados. Bueno, la siguiente pregunta como parte de esta batería, recomendaría en función de lo que significa la mejora de nutrición dentro de un esquema de alimentación saludable, el consumo de productos naturales a base de plantas medicinales como la cúrcuma. Yo pienso que es importante recordar siempre en lo que están haciendo que la cúrcuma está entre los alimentos nutracéuticos. Llamamos nutracéuticos a todo aquel alimento
que tiene en su composición pues vitaminas, antioxidantes, eh, sustancias muy pequeñitas que se llaman microelementos que Ujú. van a ayudar a, a que el cuerpo mejore a través de las enzimas o a través del funcionamiento y ayude a que mejore, pues, en el caso de la cúrcuma, tiene la propiedad de ser un desinflamante y Ah, sí, también de aumentar la inmunidad, claro. ¿no? Entonces, eso lo tiene bien poquito, es muy poquito lo que se necesita, tiene carotenos. Entonces, es importante que ya se difunda y bueno, también tiene contrariedades que también tienen que ser plasmadas en los envases. Por ejemplo, sé que hay algunas personas que no pueden consumir mayor cantidad de algo cuando están en alguna etapa de su vida o tienen algún mal, ¿no? Claro, Pero hay un indicaciones, límite, como de repente indicaciones, claro, claro, en varios, no solo alimentos, sino en medicinas, todo bien así es, marcado, ¿no? Para evitar así problemas es. legales Claro sobre que sí, es importante, es muy importante eso, porque ahora eso que han puesto de los octógonos es importante, porque ya se sabe que las personas que, bueno, pues que no deben comer tanta azúcar y lo comen, ya bueno, es parte de su responsabilidad, ¿no? Se deben Claro, pero la medicar, información está ahí, la información está ahí, está para que se puedan empapar del tema. así es, siempre tiene que ir, eso es bien importante. Sí. Y sobre ese esquema, por ejemplo, del que estamos hablando, ¿cuál sería un proceso recomendado? De repente no escrito en piedra, pero sí algo que se pudiera considerar como importante para llevar adelante un control de calidad e inocuidad exitoso. Bien, ahora todos los alimentos que se procesan Ujú. desde artesanal, en las grandes ciudades lo hacen, solo que vivimos en un país donde algunas cosas son un poco chicha, ¿no? Criolla. Pero muy criollo. Sí, chicha criollo, yo le llamo chicha porque Le realmente llamo son chicha. cosas que se dan, ¿no? Para algunos en la pandemia era común que nos lavemos la mano, para otros era novedad que se laven la mano, ¿no? Claro. Y a mí me decían en mi casa, oye, pero tú siempre has hecho eso, si toda la vida echabas lejía en entrada, toda la vida echabas, es que esos son formaciones de ingeniero alimentario, o sea, tú a mi planta no puedes entrar si no tu zapato no pasa por la lejía, siempre ha Claro, sido así. claro. Sin embargo, luego en la pandemia se hizo esa costumbre y esas son cosas que ya están dadas en los restaurantes, la señora de la carreta, todo el que expende alimentos Ujú, preparados tiene que cumplir con el HACCP. HACCP es análisis de riesgos de puntos de control. O sea, tú no puedes preparar una mayonesa en la calle porque está el medio ambiente y la mayonesa pues tiene justamente, absorbe todos los microorganismos malos que te puedan hacer daño. Sin embargo, se hace en la calle, no debería ser. ujú, mm, Y por eso se ponen mal y por eso se enferman. claro. Te deberías lavar las manos antes y después de salir del baño. Sin embargo, la gente no lo hace. En una fábrica, una fábrica artesanal es donde mayores errores de repente se cometen por lo mismo que a veces no se aplica. Entonces yo sugiero de que así sea una planta artesanal, así vayas a producir solo 100 botellas De de vinagre. vinagre, de cúrcuma o de lo que fuere, así tengas solo dos personales, dos personas que trabajan, así tengas solo dos envases donde uno entra y otro sale, pues todo tiene que estar eh, en formatos para que tú detectes tus puntos críticos se llama. En los puntos críticos tú dices, bueno, aquí mi obrero viene, pues vive en el cerro, ¿no? Entonces en el cerro no hay agua, entonces él no se va a bañar en la mañana y yo tengo que preparar mi producto bien. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues yo lo tengo que hacer bañar antes que entre a mi planta. Lamentablemente son pequeños costos, porque él tiene otras costumbres, ¿no? Él ahorra agua.
En tu planta no puedes ahorrar agua y además tienes que tener calidad de agua para tus procesos. Así Claro, sea algo artesanal. Entonces, si tú controlas en tu casa, tú dices, bueno, mi punto crítico es mi personal porque viene de lugares así, tengo que cuidar esa parte. Luego vivo en un lugar caliente, entonces tengo que acondicionar para almacenar mi producto a temperaturas adecuadas. Eh, puede ser otro el producto donde lo vas a envasar. Dices, voy a comprar el envase barato, y, pero de repente ese envase barato no vale 10 soles menos, pero no es el que te va a permitir que ese vinagre dure. claro. Eh, Justamente la pregunta siguiente iba relacionado con lo que estás comentando, ¿no? Eh, ya, nosotros también teníamos la pregunta puesta sobre la mesa sobre qué tipo de condiciones ambientales son las que conservan mejor el vinagre para que éste no pierda sus propiedades, pues, ¿no? Porque la idea es que llegue al consumidor final y sirva finalmente para estos fines de salud, ¿no? Para que todo esto que tú nos has comentado de la cúrcuma, que también nosotros lo tenemos marcado, incluyendo el jengibre, porque también lo queremos sumar a la fórmula, que también tiene otras propiedades, no se pierdan debido ujú, a estos temas, pues, sí. medioambientales. En conclusión, la respuesta a tu pregunta que me has hecho sería de que tienen que tener un HACCP, así sea una fábrica artesanal, que te determina tus puntos críticos. Y de acuerdo Claro. a eso tú trabajas. El Y de tu planta que va a ser en San Juan del Lurigancho no va a ser la misma que la que es pues en otro lugar, en otro clima. Así es. claro. Y dentro del proceso, por ejemplo, de elaboración del vinagre y la fermentación, ¿qué tipo de clima? ¿Hay un clima ideal o es como que finalmente adaptable según las condiciones a las que tú te permitas, obviamente, moldear la fábrica para los fines de producción? Se sugiere que sea temperatura ambiente y que la maquinaria, si es un espacio muy reducido, que donde tú almacenes tu vinagre que está ya produciéndose, pues no esté cerca a lugares que emitan calor. O Ujú. sea, hay gente que dice, lo voy a guardar, en una casa, ¿no? Hacen el vinagre, por ejemplo, y lo pongo en un envase y justo ahí está mi microondas al costadito. Cada rato lo prendo, ¿no? Entonces voy a Claro. malograr mi producto porque no debería estar en ese aumento de temperatura. O está Claro, encima debería de mi ser horno, en un hogar fresco, a temperatura ambiente, ¿no? O sea, temperatura ambiente, sí, sí. correcto. Como generalmente la mayoría de productos se recomienda que estén, pues porque el calor de alguna u otra manera sí, me Va a imagino. afectar, comienzan a reaccionar ¿cómo se llama? Eso tiene vida, entonces comienzan a reaccionar. Es como si tuvieras una candela y todo se mueve y van a hacer reacciones que van a afectar la calidad de tu producto. Claro, ya, perfecto. ¿Y existen preservantes o conservantes naturales que de alguna u otra manera puedan aumentar el tiempo de vida de estos productos? No sé si, y también ahí me entra la duda, ¿preservante y conservante es lo mismo o son cosas distintas? No, preservante es lo que le agregan al producto, un producto químico que le agregan para aumentarle el tiempo de Ajá, vida. Y el ya. conservante, por ejemplo, yo quiero conservar mi fruta, entonces lo hago mermelada. Voy a conservar mi producto con azúcar en este caso, ¿no? Porque tú sabes Ah, que correcto. esto se conserva con azúcar o con sal, ¿no? Ya, listo. ¿Y para este tipo de productos sería recomendable como utilizar un aditivo como preservante o ya No, le quitarías lo natural? desde el momento y encima lo malogras, porque si estás haciendo algo artesanal, lo artesanal se caracteriza porque estás haciendo algo que no lleva ese tipo de cosas. Si ya Claro. le pones un preservante, para que te dure cuánto, ¿no? O sea, un vinagre, ¿no? Por ejemplo, no sé cuánto podría durar la cúrcuma, pero debe estar en ese rango.
Vinagre en la vida normal tendría 2 años. Si lo refrigeras, puede durarte hasta 5. Ah, Pero congelar no, no, refrigerar nada. claro, claro, en el conservador, no en el congelador. Claro, claro. Entonces, no tiene sentido. El productor tiene que trabajar en función a que ese material se consuma y además tienes que ir con las nuevas normas, tratar de comer cosas naturales, porque tú sabes que la suma de preservantes son los que nos están dando el cáncer. Comes Sí. galletas soda, tiene preservante. Te tomas tu Coca-Cola, tiene preservante. Te tomas tu pan que venden Claro, en hasta lo el... natural tiene preservantes. Justo Claro, que no hablabas de la puede. mermelada, que a veces dicen Organic Foods, su nombre, ¿no? Ah, Y sale el sí, octógono. Claro, claro, no, 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 no debes usar porque esos productos ya se ha demostrado que tienen influencia en nuestro cuerpo y influencia negativa. Entonces, el vinagre, tú sabes de que ha sido, ustedes saben, o los que han hecho el trabajo han averiguado que es algo que existe desde que estaba Cristo. Es uno de exacto. nuestros productos naturales. Y entonces incluso ahora se recomienda, hay recetas veganas de consumir ciertos productos con vinagre en las ensaladas porque ayuda a recuperar, que el cuerpo recupere la conformación natural. Entonces, si tú le vas a poner eso, le estás quitando lo bueno. Correcto. Ya, perfecto. También, siguiendo en la línea, quisiéramos saber, Elena, ¿cuál sería o cuáles serían elementos indispensables para tomar en cuenta dentro de lo que significa el proceso de fermentación como tal, para poder nosotros tener pues una introducción masiva eventualmente, ¿no? Porque como dices, inicialmente no se va a poder porque va a ser pues una fabricación en cadena artesanal, pero Ya, eventualmente para cuando sea masivo, ¿cómo es que se maneja el proceso de fermentación, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos básicos indispensables? ya. En primer lugar, yo les aconsejaría de que hagan bueno, ya les dije que ustedes tienen que tener una materia prima estandarizada. Ujú, Ese producto va a tener una característica, ¿no? Por correcto. ejemplo, la manzana, bueno, pues tiene más azúcar que, que esta raíz, que el cúrcuma, por ejemplo, todos lo sabemos. Las frutas por excelencia tienen más azúcar. Y entonces su proceso de hacer el vinagre va a ser más rápido, ¿no? Porque ese proceso, mientras más azúcar tengas, le estás dando al microorganismo la posibilidad de convertir ese alcohol en acetato. Ujú, ¿Listo? Entonces, con eso tú le das la característica. Entonces, ustedes tienen que tener estudiado su producto, cuánto azúcar tiene, cuánto caroteno tiene, cuánto todo tiene, ¿no? Entonces, todo eso ya hay tablas que lo tienen y hacen su proceso. Y para eso, ustedes se van a basar en otros productos que ya se logró su promedio para poder ser consumido. ¿A qué me refiero con ese promedio? ¿Cuántos gramos de ácido acético hay en 100 mililitros de vinagre, por ejemplo? Entonces, el de la manzana va a ser diferente a la que tiene, por ejemplo, el vinagre del vino, ¿no? Tú haces claro. un vino, lo haces vinagre, ese va a tener diferente gramos de ácido acético en 100 mililitros de vinagre. El de la Ujú, manzana también es diferente. Y ustedes tienen que hacer uno que va a ser seguro mucho menos, ujú, pero ustedes son los que van a tener que trabajar con esto, que es claro. lo que me están pidiendo. Tienen que hacer análisis sensoriales, análisis
eh, ¿cómo se llama? Instrumentales. Claro. A qué me estoy yendo? Es importante que ustedes hagan seguimientos con análisis, cuánto hay de acetato en lo de nosotros. ¿Es Elena? Hola Elena, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, sí, ya Ah, ok, retomamos. ya. Entonces, Entonces, por ejemplo, justamente entrando en esa línea, nosotros teníamos la pregunta en base a la investigación. Creo que ya descartamos el tema de que la termodinámica asociada al calor vaya a influir en cuánto se puede acelerar el proceso de fermentación, ¿correcto? Es más enfocado a lo claro. que tú comentas. Ujú, ya. Entonces, a eso Entonces, lo descartado. ya. Pero lo que ustedes, o sea, en esta pregunta me dices, ¿qué es lo que se tiene que hacer para lograr un producto de calidad? Creo que es lo que me estás comentando, ¿no? Es lo que me quieres Claro. decir. Sí, Bueno, para así que es. se dé eso, tienes que estandarizar tu producto final. O sea, tú ya sabes que tu vinagre de cúrcuma no va a tener los valores que tiene el vinagre de sida. ¿Por Ujú. qué? Porque los azúcares son diferentes. Porque a ver, los carotenos que tiene él no lo tiene el otro. No, el vino tiene antocianinas, la cúrcuma no lo tiene. Entonces, ustedes van a determinar a través de análisis sensoriales, a través de tabla del vinagre, o sea, en la tabla del vinagre te vas a encontrar desde 8 grados hasta 5 grados. Bueno, en esos rangos, de repente el más bajo estará el de cúrcuma, pero tiene su exquisitez, tiene sus cosas positivas, ¿no? Eso es Correcto. lo que... Ujú. Correcto. ¿Y la mecánica de fluidos tendría algún impacto en distribuir el producto dentro de envases de vidrio, que creo que ya te lo había consultado antes? O en el caso de las presentaciones, porque también teníamos la idea de presentarlo, un envase de vidrio, pero un refill, o sea, como para rellenar la botellita de vidrio en base a algún tipo de tipo de material que sea ecoamigable. ¿Eso impactaría de alguna forma con el tema de preservar sus propiedades? ¿Cuál sería la otra posibilidad del O vidrio? sea, es eso, o sea, querían, la consulta era si la mecánica de fluidos tendría algún impacto con el tema del uso de un envase de vidrio y de tener digamos, la presentación para lo que es el relleno en un envase que sea ecoamigable, no reciclable. Bueno, indicando siempre, porque los vinagres se dan en envases de plástico, Ujú. tiene que ver con su... Tiene que ver con creo que se congeló un poquito. Ahora sí, los Ya, envases de plástico tienen que ver con tienen que ver con el lugar donde lo van a almacenar. ajá, O sea, si tú le dices al ama de casa, pones en la indicación, está en un envase que se va a reciclar en un envase de plástico, entonces ujú, tú le dices, no lo coloque al sol para que correcto, no pierda sus propiedades. ajá. Esa es una recomendación importante. Tiene que ponerlo en un lugar donde no le dé. Sí, O sea, tanto la presentación de vidrio como la presentación de plástico tiene que obviamente tener sus recomendaciones, tanto en el tema que hablamos inicialmente de quiénes sí, pueden consumirlo, cómo se debe conservar, condiciones de así es. uso, etcétera, ¿correcto? Y eso te lo van a pedir. O sea, Digesa, si te da tu registro sanitario, te va a Ujú. pedir eso. ¿Cuáles son las indicaciones, recomendaciones que debe ir en el rótulo? Y una de Dijiste, las principales dentro de es esa. este proceso, ¿cómo es que testea este producto? ¿Es muy complejo el testeo que hacen, que Para realizan? el, para que saques el registro sanitario, Sí.
O sea, ¿quieres saber cuán difícil es sacar el registro? Digamos en resumido, ¿qué es lo que ellos generalmente evalúan dentro Ya. de este criterio? Si tú estás sacando un registro sanitario, ellos primero van a ver tu planta. Si tú ya estás produciendo algo grande. Ahora ya no es como antes. Antes tú llevabas el El producto, le prototipo. hacías análisis en un laboratorio, lo Ujú. llevabas tu etiqueta y te daban tu registro sanitario. Ah, ya, Ahora no. Ahora quieren ver dónde lo produces, cómo lo estás produciendo, porque es algo que va a consumir las personas. Por eso es necesario que la pequeña empresa ya se instale, aunque sea pequeña, con un pequeño HACCP, con un pequeño formato de todos los puntos críticos, entonces ellos van a ver que no es algo porque eso te lo consumes, eso te lo comes. Entonces, tiene claro. que ser O sea, digamos que justificado. antes eran menos estrictos en ese control, pero ahora Sí, digamos que de alguna u otra manera están más enfocados justamente por el tema de que las costumbres de salud de los usuarios, o sea, los consumidores son ahora mucho más exigentes, por tanto ellos se han alineado a eso. yo no diría que los consumidores son, porque hay los consumidores ni siquiera les importa. Yo creo de que con tantos problemas que ha pasado, Ya, entonces se están preocupando de claro. dónde sale, por dónde va, quién lo produce. ¿En qué Entonces, me condiciones? parece, Claro. porque esas leyes ya están dadas, sino que acá recién, pues estamos esperando que se muera la gente y después resolucionamos el problema. Sí, Sí, lamentablemente sí, como estamos viendo ahora en la actualidad, pues con todas las desgracias que se están dando a raíz de este tema claro. medioambiental que es el ciclón, ¿no? Bueno, y para finalizar, Elena, la última consulta que tendríamos es, dentro del proceso de distribución asociado a este producto, ¿hay alguna recomendación que se pueda considerar fundamental, elemental? En cuanto a factores como el envasado, el empaque, la forma de traslado y condiciones de almacenamiento que influyen en la calidad del producto final. Sí, vuelvo a insistir que en el proceso se tiene que tener en cuenta la temperatura ambiente de donde se esté dando el proceso. Ujú. Luego tú vas a envasar y también el producto debe estar ubicado en zonas que están esperando ya para sacar el producto en zonas adecuadas, o que no haya ese cambio de temperatura brusca, ¿no? Que ahorita estamos a 23 por decir y de repente estamos a 38 y no me importa nada. Claro, Y luego, cuando va al ama de casa, bueno, tiene sus recomendaciones para que el producto no se malogre antes de tiempo. ¿No? correcto. Tú mencionabas el tema de, yo no sabía, por ejemplo, que el vinagre se podía poner al conservador. Creo A la refrigeradora lo puedes poner. refrigeradora. Sí, porque Sí, creo que el común denominador, o bueno, yo el recuerdo que tengo de cuando era chica, ¿no? Y yo también que ahora ya. ya vivo pues en pareja y uso vinagre, ¿no? Ajá. Nunca se me había ocurrido meterlo al Pero en la refrigerador. refri, nada más, no en la congeladora, Claro, sino en el solo en la conservador, refri. pues, ¿no? Sí, Pero sí. entonces, de repente, dentro del proceso de producción se podría tener de repente alguna, obviamente, cuando ya esto crezca, tener algún tipo de almacenamiento donde tenga una medición de frío que sea más o menos que imite a un conservador, de repente, ¿no? Para evitar. ¿Sabes qué es por qué lo puedes poner en el conservador? Porque cuando esté en tu casa, Ajá. porque tú ya lo abriste. Y cuando tú lo abres, ya el producto tiende a deteriorarse. En cambio, el producto que tú estás produciendo no lo has abierto, está herméticamente cerrado. Ah, De correcto. tu casa lo puedes refrigerar, porque el de tu casa tú ya lo abriste, no lo consumes todo, pues tú consumes dos Claro, cucharas, una cuchara, no sé, o bueno, no sé, una tacita, pero no consumes todo. Entonces, si tú lo claro. vas a tener
ya abierto como que ya empezaste, no es como una botella de gaseosa, la abres y ya se va el gas, algo así. ¿Y el vinagre lo puedes consumir solo o siempre tiene que ser como un acompañamiento, como un sazonador o como para marinar algún alimento? O sea, ¿solo es dañino? Es, la idea es consumirlo con las verduras, como se ha hecho desde la antigüedad, para, como dices tú, como aliño, ¿no? Ujú. Para Eh, marinar claro, porque alguna... recuerda que la acidez del, del vinagre Ujú. está entre 4 y 6, su pH es 4 o 6. Entonces, hay personas que, bueno, no comen muy bien o no tienen nada en el estómago y lo van a tomar, entonces vas a producir una reacción en tu estómago, ¿no? Correcto. Sin embargo, una persona que está comiendo, que tiene el estómago lleno, o sea, como que ya no sufre. Es como tomarte un jugo de limón cuando no has comido nada porque quieres adelgazar. ¿Y qué estás logrando? Que te dé una gastritis en adelante y se comienza a correr todo tu estómago y de verdad vas a adelgazar, pero en el cajón. Mire, ese también es un tema bueno que ya de repente conversaremos en otra oportunidad porque mucha gente lo asocia con el tema de disolver la grasa, el limón, ¿no? Entonces de repente se Ah, puede dar lo mismo como, oye, de repente si me tomo el vinagre de frente, voy a tener las propiedades de la mucha puta gente lo rápido. está haciendo, pero puede tener problemas y además si lo tomas, pues no debe ser más de media cucharita, porque el grado de acidez te lo dice, la acidez. Por eso ustedes cuando lo hagan, tienen que Ajá, ver el grado de acidez que tiene, ¿no? correcto, El grado de acidez, el pH, la cantidad de acetato que tiene es importante y por eso es que se consume con aliños. Por eso es que te dicen, si te comes un pedazo de chancho, tómate un pisquito porque lo va a ayudar, te va a ayudar en la digestión. Tus claro. verduras, ponle, en mi carne, por ejemplo, El yo para anís nájar, freír, el anís uso nájar, ¿qué vinagre, tal? claro, pero a veces la gente no hace eso y bueno, comete errores que a las finales le van a hacer daño. Correcto. Sí. Perfecto, Elena. Bueno, ha sido un placer tenerte. Te agradezco por el tiempo que nos has, que has invertido en dar respuesta a estas preguntas. De nuestra parte, bueno, damos por concluida la entrevista. Ha sido Elena, la experta en temas de industrias alimentarias. Les agradecemos por la atención prestada y hasta otra oportunidad, Elena. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y cuando quieras. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao, Gracias. chao. Ok, que les vaya bien. Chao, Gracias. Chao, chao. chao.